Buen día a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Es la primera sesión de la Semana Virtual de la Seguridad Social que organizamos desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Con nosotros están la doctora Araceli Damián y el maestro Pablo Llanes de Evalúa DF, Evalúa Ciudad de México y CEPAL, sede subregional de la Ciudad de México. Agradecemos mucho la conexión de las más de 100 personas que están en este momento de diferentes partes de la membresía en el continente americano. Y sin más, me voy a dar paso a hacer la presentación de la primera expositora, que sería la doctora Araceli Damián. La doctora Araceli Damián es directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Bueno, probando. Y profesora investigadora. ¿Me escucha? Profesora investigadora por el Colegio de México. No, que es la señora. Fue diputada federal por Morena de 2015 a 2018, fungió como presidenta de la Comisión de Seguridad Social y fue miembro de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa. Es doctora en Economía Urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra, y maestra en Desarrollo Urbano por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido también investigadora visitante de las universidades de Bristol y Manchester y ha impartido cátedra en la UAM Xochimilco, en el Instituto Mora y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es promotora de la iniciativa de Ingreso Ciudadano Universal, tema que nos ocupa el día de hoy, y ha sido consultora del PNUD y la CEPAL. También es columnista en el portal Aristegui Noticias y fue Premio Nacional de Periodismo Antonio Sáenz de Miera 2004 por artículo de fondo. Finalmente, cabe mencionar que estudia la pobreza y la política social, tiene más de 70 trabajos publicados en revistas, capítulos de libros y libros de autoría única y colectiva. Su más reciente libro se titula Problemas contemporáneos de la seguridad social, América Latina y México, publicado por la Cámara de Diputados en 2018 y recientemente publicó un artículo sobre pobreza y desigualdad en México en el trimestre económico. Sin más, pasaría a darle la palabra a la doctora Araceli Damián, para lo cual le voy a dar la posibilidad de presentar su contenido. Muchas gracias. Aquí está. Sí, ahí está. Ahora tienes, ahí déjalo. Que tenía un poquito de Vamos a preguntar. Sí, un poquito. Es una prueba de sonido desde ISTAM. ¿Nos pueden escuchar? Y yo sí los escucho a todos. No sé si ya puedo empezar. La traía más alta, no es que encontré media papilla. Bueno. Sí, adelante, Araceli. Sí, te escuchamos. Ok, de acuerdo. Bueno, mi presentación tiene que ver con la iniciativa que yo presenté en la Cámara de Diputados, así como de una serie de cuestiones que he estado trabajando últimamente en medio de esta pandemia y la dificultad que tenemos para llegar a la población que requiere de apoyos y de pues soporte para hacer frente a la baja en el empleo y a la baja en toda la cuestión que tiene que ver con la actividad económica. Entonces, pues bueno, para quienes no estén muy familiarizados con el tema del ingreso ciudadano universal, yo quiero comentar que es una transferencia monetaria otorgada de manera universal e incondicional por el Estado a cada miembro de la sociedad. Esto, digamos, ha sido muy polémico. Hay gente que está en contra de este tipo de apoyos porque está la idea de que todo el mundo tiene que trabajar a cambio de dinero para ganarse el pan y si no, pues no es posible realmente, digamos, apoyar a la gente con un ingreso, se les hace algo muy extraño. Pero esta discusión se ha dado en torno al tema de la robotización, la falta de empleo, la necesidad de generar una base mínima social y reducir las desigualdades, etcétera. Existen, digamos, aspiraciones a nivel global
dignidad, y esta está como contemplada dentro de la Declaratoria de Derechos Humanos, que desde 1948 ya planteaba esta cuestión de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para él y para su familia. Esto incluye salud, bienestar, y hace un énfasis en el tema de alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. En realidad era un planteamiento muy amplio, muy grande. Ya para la declaratoria, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en su preámbulo se habla de que todos los derechos que tutela este pacto internacional se desprende de la dignidad inherente a la persona humana, y que los estados reconocen el derecho de todas las personas a este nivel de vida adecuado y para sí, para su familia. Ahora, ¿qué lograríamos con el ingreso ciudadano universal? Bueno, uno es, como les planteaba, enfrentar la creciente falta de empleo asociada a la indetenible e inevitable robotización, que ahora con esta pandemia se va a acelerar muchísimo. Hay ramas de la actividad que tienen ya un riesgo de pérdida de empleo de más del 80%, otras están en 40%, otras en 60%, pero ya está una cuestión, digamos, muy avanzada, muy rápida. La otra cuestión que lograríamos con el ingreso ciudadano universal es proteger a toda la población en periodos de crisis. Nosotros, quienes hemos discutido el tema del ingreso ciudadano universal, lo vemos más desde el punto de vista de las crisis económicas, y creo que es la primera vez, ¿verdad?, que nos enfrentamos en esta era del capitalismo a esta crisis en donde tiene que ver con la protección de la vida humana, con una cuestión de salud que no podemos, que no tenemos cura, que no tenemos vacuna, que no tenemos, y que hay población con elevado riesgo, y que lo que se toma como estrategia es evitar los contagios, y eso reduce enormemente la actividad económica, y creo que esto habla necesariamente de la urgencia del ingreso ciudadano universal. Esto permitiría hacer el cambio de la política social radicalmente. También es una política transparente, porque aquí no necesitamos intermediarios, no necesitamos que los partidos políticos anden ofreciendo 3 pesos, 5 pesos, 2 pesos por cada cosa que estén compitiendo, sino que sería este ingreso para todos, y ya no habría nada que un partido político u otro estuviera apropiándose de este discurso. Reduce el aparato burocrático, porque hay miles de programas de transferencias monetarias, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y la verdad es que esto nos permitiría compactar en un solo programa estas transferencias, y además, bueno, elimina la cuestión de ser un programa clientelar, permite precisamente que crezca la economía y promueve el mercado interno y la estabilidad macroeconómica. Entonces, si tuviéramos el ingreso ciudadano universal, no estaríamos tan preocupados de cómo dinamizamos, cómo llegamos, cómo generamos empleo. Tendríamos la cuestión de al menos tener estas coberturas. En este sexenio, en este gobierno de Morena, se pasó de una focalización, digamos, basada en el programa El Progreso, Oportunidades, Prospera, que le llamamos el POP. En realidad, no sé si me están escuchando. Sí, sí se escucha. Ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo. A una miscelánea de programas
que también, digamos, tienen una suerte de focalización, excepto el programa de adultos mayores, inclusive el programa de discapacitados tiene el problema de que solamente se otorga de manera universal a los menores de edad, y cuando cumplen la mayoría de edad, pues ya el gobierno no tiene un programa específico para personas discapacitadas adultas. Entonces vienen los problemas de cobertura. Y la otra es que se está bajo una lógica de te ayudo si haces algo, no de te ayudo porque te reconozco como ciudadano y como sujeto de derecho de tener una vida digna, y entonces solamente se le da beca, con excepción de los adultos mayores y los discapacitados menor de edad, se les da a quienes estudian y a quienes se están participando en Jóvenes Construyendo Futuro, y a los que están en Sembrando Vida, que son campesinos. Entonces realizas algo a cambio de que te dé una transferencia. Pero bueno, digamos, de las cuestiones de los problemas de estos programas que finalmente son en su mayoría focalizados, pasa lo mismo en cierta medida que con el Progresa Oportunidades Prospera, que se trata de minimizar la inclusión, evitar que hogares que no son merecedores de estos beneficios entren a los programas, y con ello se corre el riesgo de maximizar el error de exclusión. Entonces, digamos, con el POP era muy claro que una proporción muy importante de los hogares pobres extremos eran excluidos de los beneficios. Ahora, esta decisión se tomó con base en un supuesto cálculo de eficiencia de la focalización, es decir, cuánto me cuesta desperdiciar, entre comillas, mi dinero al llegar a hogares que no lo necesitan, frente a cómo puedo yo hacer mejor uso de los escasos recursos que tenemos. Pero bueno, esto en realidad lo que provocó es que no se tomaran en cuenta costos que están asociados al no llegar a las personas que los necesitan. Entre ellos, por ejemplo, la desnutrición, el retraso en el crecimiento, en edad temprana, en la capacidad cognitiva, y esto lo que no se ve es que afecta la productividad futura en la época adulta, o por otro lado, aumentan los gastos de salud al generar problemas de malnutrición desde la niñez, y finalmente terminan siendo más elevados esos costos de no llegar, que el haber incluido a toda la población en un programa de transferencias mínimo. Y aquí está, digamos, el ejemplo, esto es 2014, del porcentaje de hogares pobres extremos según la cobertura que tenía el Prospera. Y como se dan cuenta, bueno, a lo mejor no se ve muy bien el color porque están muy poco diferenciados, pero los hogares cubiertos pobres extremos eran solo el 41%, y se dejaba fuera al 59% de hogares extremos que no recibían el programa, y eso se debía sobre todo a que estaba muy focalizado en lo rural y había escasa cobertura en lo urbano. Y la otra cosa, viéndolo de otra manera, es que muchos hogares que no eran pobres extremos sí recibían el programa. Entonces no se lograba verdaderamente esa eficiencia en este programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, había inclusive 20% de los hogares que lo recibían no eran ni siquiera pobres con las estimaciones oficiales de pobreza patrimonial o de después la línea de bienestar, como le llamó el Coneval. Y los pobres de los que recibían, los pobres extremos representaban 48% y el 52% no eran pobres extremos.
El otro problema que presentó este programa de transferencias focalizadas a la pobreza extrema es que no tenía capacidad para reducir realmente la pobreza. Este es un cálculo, lo que ustedes están viendo, de la pobreza antes, sin contar esta transferencia, y después de ya contar la transferencia del programa que fue estrella en los 2 sexenios pasados, y en materia de pobreza total solamente reducía el 1%, mientras que la extrema es 2.4%. Y recordemos que el gobierno federal decidió quitar este programa y darle a cada familia 800 pesos, porque ese es el promedio de transferencias que más o menos recibían las personas en oportunidades antes, digamos, dándoles becas diferenciadas según el nivel educativo. En la primaria era menor, secundaria aumentaba y preparatoria hasta universidad llegaba a ser mucho mayor, pero el promedio por los hogares era 824 pesos. Entonces, eso es lo que ahora se les está dando, 800 pesos, y como podemos ver a través de pues no tiene impacto importante en la pobreza. Yo presenté una iniciativa en 2017 para incluir en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, el ingreso ciudadano universal, el cual dice, bueno, toda persona desde su nacimiento tiene derecho a un ingreso ciudadano universal. El Estado garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias, cuyo valor será suficiente para que todas las personas alcancen un nivel de vida de austeridad digna, y la ley establecerá los montos, periodicidades y mecanismos de entrega, así como los programas para su puesta en práctica de manera gradual. La primera parte de la propuesta, tal y como está establecida en la propia iniciativa, era dar un ingreso ciudadano alimentario como primera etapa. Y este ingreso ciudadano universal alimentario, el ICUA, se proponía darlo en un periodo de 20 años, que es el mismo periodo que estuvo funcionando el Prospera Oportunidades, pero nosotros estábamos proponiendo un monto por persona equivalente a la canasta normativa de alimentos, que en 2016 tenía un costo de 1,780 pesos, que no solamente incluye alimentos, sino también lo necesario para su almacenamiento, preparación y consumo. Después, digamos, la segunda etapa era pasar del ingreso ciudadano solo basado en la alimentación a algo más completo, pero eso, digamos, ya no lo desarrollé. Se había propuesto, así está en la iniciativa, una alternativa, aunque bueno, había 2 alternativas, en algún momento yo generé una segunda alternativa, pero la primera alternativa era que en el primer quinquenio se cubriera la población de 65 años y más, así como de la que tenía 8 a 17 años, con la finalidad de evitar cargar demasiado las finanzas públicas en el primer sexenio en que se echara a andar y que se llevaran a cabo los mecanismos para poder financiarlo, como, por ejemplo, cobrar un impuesto mayor, etcétera, etcétera. Y entonces, esa era la primera etapa. Eran los que estaban más cubiertos tanto por el POP como por el programa de adultos mayores. Después, en la segunda etapa, entrarían los menores de 8 años, que es la población que menos recibe programas sociales, es donde menos apoyo tenemos, donde es la población más pobre del país, la que proporcionalmente sufre más pobreza y la que no tiene ninguna cobertura. Finalmente, perdón, el tercer quinquenio serían mujeres de 8 a 64 años que cubren las edades reproductivas y laborales, y finalmente serían los hombres. Lo siento, el cuarto quinquenio quedaría para los varones, que son los que más participan en el mercado laboral. La segunda etapa era
en lugar de hacer una canasta para todos, la segunda propuesta era hacer diferenciado y tendría un costo menor a la propuesta de darle a todos los 1,780 pesos. Y, por ejemplo, como los niños menores de 2 años requieren menos cantidad de alimentos, pues se daría 800 y 1,100 pesos para los de 3 a 14 años y pasaríamos a 1,780. Esa era la segunda, propuesta, pero esa tendría como un costo menor. ¿Qué ocurriría en 20 años? Hice una simulación con el método de medición integrado de la pobreza, que es el método que vengo manejando con Julio Volvinic desde hace varios años. Aquí estamos nada más presentando la parte de ingreso, la pobreza por ingreso. Entonces pasaríamos de una población predominantemente con población en pobreza extrema, que está calculada en 52.3% de la población, se reduciría en 20 años a 6.2%, mientras que la población que se encuentra alrededor de la línea de pobreza pasaría del 38.5% al 79%. Sería una modificación radical en la estructura social de México. Y por otra parte, quienes están muy preocupados de que los ricos y la clase media se beneficiarían de este ingreso, pues en realidad lo que vemos es que no aumentaría mucho esta población de clase media y rica, pasaría de 9.2 a alrededor de 15%. El costo en términos del Producto Interno Bruto, bueno, de seguir creciendo como estábamos creciendo antes, pues llegaría hasta 9.3% del Producto Interno Bruto, pero con la propuesta inicial, no con la de 800 y la diferenciada, al final de los 20 años. Pero si alcanzamos tasas de crecimiento mucho mayores, pues entonces tendríamos un costo, el costo se reduciría al 5%. Entonces ahorita estamos en una crisis y por supuesto que no sabría ahorita en este momento cuánto costaría. Pero bueno, en realidad el gasto es menor al 21.9% del PIB que destina en promedio en protección social en América Latina. Entonces, nosotros estamos muy por abajo de esta. Ahora, en materia de lo que ha ocurrido en la ciudad, por ejemplo, nosotros propusimos a la jefa de gobierno otorgar una beca o un ingreso para la infancia, un ingreso asegurado. Pues hicimos algunos ejercicios. Que les estoy presentando es el que se propuso para primaria, secundaria públicas, cómo iba a ser la cobertura. Ya a partir de este año se empezó a dar a la población en preescolar, entonces tenemos más cobertura y es un programa semi-universal porque tiene un componente, digamos, focalizador, pero es de elevada eficiencia en el sentido de que está dirigido a escuelas públicas. Y aquí en México la población más pobre a donde lleva a sus hijos es a las escuelas públicas. Entonces, en la tabla se ven los deciles de ingreso y el porcentaje de población beneficiaria, o sea, es la que vive en los hogares en donde se recibe mi beca para empezar. Entonces, en el decil 1, el 70% de la población recibe en su hogar por algún miembro de su hogar ese beneficio y modificó, nosotros estimamos, alrededor del 10% del ingreso corriente. Y así, digamos, vamos aumentando, conforme aumentan los deciles, pues se va reduciendo la proporción de población cubierta, que es algo que les preocupa mucho a los
eficientistas y a los que consideran que no se debe de ir ni un peso del gasto público a los no pobres, pero en realidad el impacto ya en el decil 5 pues es apenas del 2.5%, entonces estamos dando muy poco recurso en relación a su propio ingreso. Ahora, paso rápidamente, no sé cómo voy, pero a la cuestión de cómo está la pobreza en nuestro país actualmente es del 72% y la pobreza por ingreso es de 59%. La pobreza del MIP considera la pobreza por ingreso más la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que el Coneval le llama de indicadores sociales o de, ya ni me acuerdo qué bien, pero bueno. Y en la Ciudad de México estamos en 52.3 la total y en 41.1 la de ingreso. Normalmente la pobreza por ingreso es más baja que la de necesidades básicas insatisfechas. Ahí está salud, seguridad social, vivienda, educación, etcétera, todos esos indicadores sociales. Y bueno, también el otro tema, que la población prioritaria para nosotros en la Ciudad de México se trata de población en pobreza extrema, que incluye a la población en pobreza muy alta y alta. Ahora, en términos de hogares, se los quiero poner aquí también, esto ya es Ciudad de México, 2018, la ENIC, tenemos 873,000 hogares, el 34% de hogares en pobreza por ingreso, que esos son como los más vulnerables y con las dificultades más apremiantes en caso de una crisis. En términos de población, vive en esos hogares el 41%. Hicimos un ejercicio en el Evalúa en términos de establecer el grado de vulnerabilidad de los hogares ante la pandemia y la crisis económica. Este grado de vulnerabilidad depende de varios factores. Uno es la estabilidad en el ingreso. Y la estabilidad en el ingreso la medimos mediante el acceso a la seguridad social, es decir, si tienen IMSS o ISSSTE o no tienen, y en caso de tener, por ejemplo, ISSSTE, son los que tienen mayor estabilidad porque el gobierno federal y el gobierno local en la ciudad se han comprometido a mantener la planta laboral. Entonces son los que tienen mayor estabilidad. Y finalmente los que tienen menor estabilidad son los que no tienen cobertura. También incluimos en este indicador de vulnerabilidad un componente de la tasa de dependencia. ¿Cuántas personas dependen de los perceptores tanto de ingreso por ocupados como de jubilaciones? Porque los jubilados también van a mantener digamos, su flujo de ingreso. El tercer componente es los ocupados de los hogares, qué tan riesgoso es su ocupación, si son vendedores ambulantes, si trabajan en turismo, si trabajan en el gobierno. Ese es otro componente de vulnerabilidad. Y como podemos ver en la gráfica, en el cuadro del lado derecho, en la parte de abajo, tenemos los porcentajes en relación a la pobreza. Entonces, la población en pobreza extrema, por ejemplo, se encuentra muy representada en el estrato de alta vulnerabilidad. También la pobreza moderada y el estrato que se llama de satisfacción mínima, que tiene la norma y hasta el 10% de la norma en materia de ingreso. Y por el otro lado tenemos a los que tienen bajo grado o situación de vulnerabilidad. Se concentra sobre todo la clase media y la clase alta. Entonces, para nosotros en el gobierno va a ser fundamental llegar
a cerca de 900,000 familias que se encuentran entre el estrato de pobreza extrema y de satisfacción mínima, que son alrededor de 900,000 familias y que tienen un alto grado de vulnerabilidad ante la crisis. Aquí tenemos, digamos, la forma en cómo podemos llegar a ellos en caso de algún problema. De los que tienen alta vulnerabilidad, no reciben ningún programa del gobierno ni federal ni local. El 56% los tenemos cubiertos mediante, sobre todo, mi beca para empezar, y el 15% solo llega el gobierno federal, y esto es básicamente a través del programa de adultos mayores y el programa de jóvenes construyendo el futuro. Entonces, podríamos hacer una, digamos, aquí lo que quiero mostrar es la importancia de si tuviéramos el ingreso ciudadano universal, no tendríamos este 28% de población en situación de pobreza que además no recibe ningún programa social, ¿no? Entonces, sería mucho más fácil llegar a ello con recursos adicionales si ya los tuviéramos metidos en estos programas sociales. Bueno, la discusión sobre el ingreso ciudadano universal ha tomado mucha mayor fuerza a nivel del mundo. Creo que es un buen momento. Desde el 2007, el Fondo Monetario Internacional, en su Fiscal Monitor, que publicó en octubre de ese año, pues discute como una posibilidad para el papel que tiene para reducir la desigualdad y tener estas coberturas mínimas aseguradas. Y también hay un planteamiento de algunas directrices para la implementación. Una es que se haga a través de escuelas públicas, centros de salud o módulos localizados prioritariamente en zonas de elevada pobreza, que las transferencias se hagan a través de tarjetas de débito personalizadas, que los recursos de los menores de hasta 15 años se den prioritariamente a la madre y si no está presente el padre o el tutor. En caso de menores de 18 años que tengan dependientes, ellos recibirían el estímulo o el beneficio, y se acompañaría de una política pública que me parece muy importante y más en este momento de la vulnerabilidad que tenemos en materia de salud, en donde haya una cuestión de prevenir problemas de nutrición, de hipertensión, etcétera, etcétera, y además de desarrollar estas habilidades y capacidades. Y pues ya sería todo por mi cuenta. Fue muy rápido, pero bueno, espero que hayan captado. Doctora, le agradezco mucho su participación. Rescato sobre todo los puntos que comentaba sobre la modificación radical de la línea de la pobreza. El porcentaje del 52 al 39% es un porcentaje a tomar en cuenta en una propuesta como esta. Y además, la propuesta de ir haciendo un aumento gradual de la participación en el PIB de la mano al ingreso universal, empezando por adultos mayores, niños y jóvenes. En este sentido, quisiera preguntarle a la audiencia por este momento si tienen alguna pregunta para profundizar en la exposición de la doctora Araceli Damián y empezar a abrir a la sesión de preguntas y respuestas sobre lo ya expuesto. Les recuerdo que para las preguntas pueden hacernos llegar sus cuestionamientos a través del chat que se encuentra en el panel lateral de la ventana del GoToWebinar. Bueno. Y también pueden alzar su mano si quieren hacer alguna participación en escucha activa a través del icono de una manita que está justo al lado también del panel.
Hola, Toño, tenemos preguntas. Adelante, Stephanie, por favor. De Oscar Ramírez. Dice, buen día, Oscar Ramírez, me parece muy interesante la propuesta. ¿Por qué no se ha aplicado si al parecer existen las condiciones políticas para hacerlo? Gracias. Si gusta, doctora, podemos empezar con esa pregunta. Sí, bueno, en realidad no creo que existan las condiciones políticas porque si las existieran ya estaría implementada. Yo creo que, por ejemplo, existen más condiciones en la ciudad que a nivel federal está un poco más, digamos, el programa de adultos mayores inició esta idea de poder dar un ingreso sin nada a cambio. O sea, que el Estado le dé a las personas sin ninguna condición, sin ninguna condicionalidad, que es un tema que está muy de boga a nivel internacional. Se están haciendo algunos experimentos sociales dando este ingreso ciudadano en algunos países porque se tiene miedo de que la gente deje de trabajar si se le da este ingreso. Y en realidad se está mostrando que no necesariamente y que además las personas viven con mejor bienestar y que tienen mejor ánimo y se sienten más seguras. Y creo que esa parte del ser humano es muy importante que la tomemos en cuenta. No existen las condiciones por varias razones. Una, pero creo que ahorita con la pandemia sí se pueden abrir esas condiciones. Pero antes de la pandemia estaba bueno, por un lado está la cuestión de que el gobierno federal no ha querido pues plantear el aumento de los impuestos. Es difícil en este momento en donde la economía va hacia la baja, pero en realidad los empresarios en México, comparativamente como lo hacen con los países de la OCDE, inclusive de América Latina, pagan muy bajos impuestos. Si se da mediante esta transferencia universal, pues se le quita el carácter clientelar. Creo que eso sería muy importante. Y la otra cuestión es que como ocurrió con la Primera y Segunda Guerra Mundial y también con la crisis del 29 en Estados Unidos, el mostrar que la sociedad es tan vulnerable abre posibilidades de diálogo para que estas medidas de protección universal empiecen a tomar en el discurso público mayor fuerza, y creo que eso es, digamos, lo fundamental que está haciendo la CIS aquí en términos de abrir este espacio y discutirlo. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México ya tenemos la idea del apoyo de adultos mayores, que se criticó muchísimo cuando le echó a andar Andrés Manuel en su momento. Los gobiernos de la derecha dijeron que el país se iba a venir abajo, pero no pasó. Y ahora, con este ingreso a la infancia, que es también cuasi universal, pues ya tenemos dos sectores muy importantes cubiertos, pero nos falta la parte intermedia de la población. Y hay un sector de la población entre los 40 y 60 años que está teniendo y padeciendo muchos problemas en materia de empleo. Y que no es fácil porque ya nadie los quiere en los empleos, ya les cuesta mucho trabajo si los despiden en que los vuelvan a aceptar, y no hay programas sociales para ellos. Entonces también esta idea del ingreso ciudadano nos ayudaría. No sé si hubiera algo más. Si le parece bien, dejamos por el momento las participaciones del público. Pasamos a la exposición del maestro Pablo Llanes, perdón, y damos paso después a una sesión de nueva cuenta de preguntas y respuestas. De acuerdo. Paso a habilitar el micrófono del maestro Pablo Llanes. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí le escuchamos. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Voy a leer la semblanza del maestro Llanes. El
el maestro Pablo Llanes es licenciado en Economía y maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es coordinador de investigaciones en la sede subregional de la CEPAL en México. Es ponente en diplomado sobre política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas a nivel nacional e internacional. De 1994 a 1998 se desempeñó como subdirector de Antropología Jurídica de la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista. De 1995 al 96 formó parte de la delegación del Instituto Nacional Indigenista en los diálogos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De 1998 a 2012 tuvo de manera ininterrumpida diversas responsabilidades en el campo de la política social del gobierno del Distrito Federal, siendo director de atención de personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y minorías de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. De 2000 a 2002 fue director de atención a pueblos indígenas de la misma dependencia. Posteriormente, de 2002 hasta diciembre de 2006, fue director general de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y de 2006 a 2008 coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. De febrero de 2008 a 2012 fue director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, EVALUADF, y además de todo esto es profesor de posgrado de estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la especialización de Desarrollo Social. Sin más por el momento, paso a darle la voz al maestro Pablo Llanes para que continúe con su exposición. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Sí, escuchan? lo escuchamos sí, bien. se escucha bien. Gracias. Bueno, nada más deja agregar que en realidad yo trabajo en la CEPAL, porque te quedaste hasta el gobierno de la Ciudad de México. Ahora soy el coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. Bueno, muchas gracias. Van a tener ustedes la fortuna de no verme, porque tuve muchas complicaciones con la cámara, pero quisiera yo colocar algunos elementos en esta conversación. Primero que nada, felicitar a la CIS por abrirse a estos temas que obligan a repensar el régimen de bienestar, que yo creo que es lo que está en el fondo de toda esta discusión, y cómo la pandemia, el COVID y la articulación de una profunda crisis económica que ya venía desde antes, pero que ha tenido un efecto de aceleración muy significativa a partir del COVID, pues nos va a obligar a hacernos preguntas grandes, preguntas sobre el futuro tanto del régimen de acumulación como del régimen de bienestar. Estamos muy probablemente ante un punto de inflexión muy relevante, de desenlace incierto, que obliga a colocar nuevos temas, nuevas perspectivas, nuevas ideas sobre la mesa. Yo quisiera empezar con un ejercicio, llamémosle contrafactual, hipotético. ¿Cómo nos habría encontrado la pandemia si hace 20 años se hubiera iniciado en México la implementación de un ingreso ciudadano universal y hoy, 20 años después, que son básicamente los 20 años que llevó el Prospera Oportunidades, 20 años después, hoy tuviéramos una población cubierta de manera universal con un ingreso básico? Es evidente que las condiciones serían completamente diferentes, tanto desde el punto de vista de la protección social como desde el punto de vista del amortiguamiento del choque de demanda tan brutal que estamos viendo por la caída del empleo, de la ocupación, de los ingresos y de la inversión. Solo hagamos un esfuerzo de imaginación. Tendríamos hoy que la población tendría garantizado un ingreso modesto, pero un ingreso seguro, y en todo caso las medidas de apoyo extraordinario que se pudieran generar tendrían ya un canal inmediato de implementación. Es decir, si hubiera un ingreso básico ciudadano y se presenta una situación extraordinaria, pues tú puedes aumentar la frecuencia, puedes aumentar el monto de la transferencia con un sentido de inmediatez.
que es un elemento central a considerar. No deja de ser incluso muy llamativo cómo por lo menos en el conjunto de América Latina lo que vemos son Estamos teniendo dificultades técnicas en el audio del maestro Pablo Llanes. Esperaremos unos segundos. Les pedimos una disculpa, pero esto de planteado acelerar el acceso a las transferencias, etcétera. Entonces, de alguna manera se vio la utilidad práctica, inmediata, directa de un mecanismo de transferencia directa de ingresos a la población. Entonces, yo creo que esta es una lección que queda muy importante porque se va construyendo una masa de recursos también, un conjunto de transferencias monetarias que en algunos países pueden llegar a ser significativas y que pues el debate va a estar en si se aplicaban esas medidas únicamente por razones de emergencia o en realidad tienen una vocación de estabilidad porque producen seguridad económica, certidumbre y además se convierten en lo que en economía se conoce como estabilizadores automáticos. Es decir, ante un choque de demanda y hay un ingreso que ya tiene la población y que entre más descentralizado es mejor porque permite reactivar también economías locales, compra en el barrio, compra en la tienda de la esquina, etcétera, etcétera, lo cual es un factor muy, muy promisorio. Ahora, en los últimos 10, 11 años, hemos atestiguado una intensificación notable de la discusión en torno a la renta básica o el ingreso ciudadano. Para nadie es un secreto que este debate y conocimiento, en algunos casos curiosidad por la propuesta de la renta básica o el ingreso ciudadano, es una secuela muy importante de la gran recesión del 2008-2009. A partir del 2008-2009 proliferan estudios, pronunciamientos, posicionamientos en la gran prensa financiera. El Fondo Monetario elabora propuestas al respecto y una iniciativa que hasta ese momento pues estaba muy marginalizada en ámbitos académicos o de advocacy muy localizados, pues ya se convierte en parte del discurso y de los debates. De aquí vienen pues los experimentos que todos hemos sabido de ellos, experimentos tanto en Finlandia, en Holanda, en Canadá, en California y en otros lugares. Es además un debate que se intensifica muchísimo por algo que ya mencionó Araceli, por pues esta inmensa interrogante que existe sobre cuál es el futuro del mundo del trabajo en el contexto de un hipercapitalismo digitalizado. Es decir, la robotización, la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos de producción, de consumo, están colocando una interrogante mayor sobre cuál va a ser el mundo del trabajo entendido como mundo del empleo, que el trabajo es algo mucho más amplio que el empleo, de cara a una revolución tecnológica tremendamente acelerada, con unos niveles de cambio y tasas de duplicación asombrosas, y que han ido acompañadas de procesos de precarización del empleo, precarización del trabajo, supresión de puestos laborales. En fin, hay un debate muy profundo sobre cuál es el futuro. Hay apreciaciones diferenciadas. Hay quienes piensan que estamos viviendo
una transición tecnológica como las que se han vivido en otras épocas, consistente en destrucción inicial de empleos, pero creación a largo plazo de una mayor masa de empleos, y otras posiciones que asumen que este no es un ciclo clásico de destrucción creativa schumpeteriana, digámoslo así, sino un proceso muy radical no visto antes en la historia de las revoluciones tecnológicas y que va a tener condiciones muy, muy impresionantes. De ahí vienen hasta debates sobre si deben instaurarse impuestos a los robots, por ejemplo, o impuestos por pérdida de empleos como parte de un impacto laboral de las revoluciones tecnológicas. Entonces ha habido un debate muy intenso respecto al papel que podría jugar la renta básica o el ingreso básico garantizado en el contexto de estas transformaciones que son inevitables y que están teniendo ya efectos muy fuertes en la estructura del empleo y en la precarización de las ocupaciones. Y vino la pandemia. Y en el contexto de la pandemia se genera un nuevo debate en torno a la renta básica, pero con una modificación importante, que se empiezan a tomar medidas, algunas más cerca, otras más lejos, de la idea de las transferencias monetarias universales no condicionadas, sin reparar demasiado en los argumentos que anteriormente se utilizaban para considerar que no era una alternativa viable. A mí me llama mucho la atención cómo el elemento que menos se ha tomado en cuenta en este periodo es el de las condicionalidades. Nadie se pudo discutir si había que establecer condicionalidades, sino que había que transferir. Y fíjense que el debate ha sido un debate en las últimas semanas, podríamos decir, muy articulado más en torno a los mecanismos operativos, que tiene que ver con que si la focalización, qué tipo de focalización, si la temporalidad, qué tipo de temporalidad, pero me parece que se está generando una experiencia social que puede abrir caminos para discutir la renta básica en un nuevo contexto. Déjenme señalar esto. En un texto reciente que escribimos con Daniel Raventós y Rubén Lobuolo, planteábamos la peculiaridad de que el debate en torno al ingreso ciudadano o la renta básica de los últimos 12 años haya sido, déjenme utilizar un lenguaje de temporada, con incrementos exponenciales, derivado de acontecimientos muy distintos entre sí. Es decir, una gran recesión, la aceleración de la digitalización y una pandemia. ¿Qué es lo que es común a estos tres fenómenos? Que ponen sobre la mesa el interés sobre la renta básica o el ingreso ciudadano. Adelanto la siguiente hipótesis. Lo que vincula estos tres fenómenos es la percepción de precariedad, inseguridad e incertidumbre. Hemos venido nosotros trabajando en la CEPAL ya desde hace varios años toda la dimensión del incremento en la desigualdad, fundamentalmente desigualdad de ingreso. Nos hemos metido también en algunos estudios sobre desigualdad en materia de riqueza. Pero conviene poner el acento en algo que frecuentemente no se resalta con la relevancia que mereciera. Y es el hecho de que el incremento de la desigualdad no es solo un fenómeno de carácter cuantitativo. No es que el coeficiente de Gini pasó de tanto a tanto y que la concentración de activos pasó de tanto a tanto, que sí ha pasado, sino que también es una desigualdad que va acompañada de una profunda precarización, de un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Es decir, digamos, el anterior régimen de acumulación fordista, keynesiano, bienestarista, como se le conoce, era también un régimen de ciertas seguridades básicas. Tenía como plenas
como aspiración el pleno empleo, había un mecanismo de seguridad social, mecanismos más aceitados de movilidad social, un mayor vínculo entre educación, empleo e ingresos, un régimen de pensiones que otorgaba una cierta seguridad sobre el futuro, etcétera, etcétera. El nuevo régimen de acumulación es un régimen que disolvió muchas de estas seguridades. Y el régimen de protección social o el régimen de bienestar se fue acercando cada vez más a lo que Spin Anderson denomina como un modelo liberal residual. Ya no un enfoque universalista, garantista, etcétera. Y esto ha generado un debilitamiento de la acción colectiva y una introyección muy profunda de miedo, inseguridad e incertidumbre sobre el futuro. Me parece que parte del atractivo que una propuesta como ingreso ciudadano o renta básica puede tener es que devuelve algún nivel de seguridad. No puede devolver todas las seguridades o construir todas las seguridades, porque esto requerirá de un régimen de bienestar mucho más amplio. En este sentido, me gusta decir que la renta básica no es la solución de todos los problemas, pero sin duda alguna es parte de la solución. Y entonces no podemos creer simplemente de lo que se trata ahora es de monetizar el acceso a todos los bienes y a todos los satisfactores sociales, pero el garantizar en sociedades de mercado un ingreso para toda la población, independientemente de cómo se inserte o no en el mercado laboral, puede ser una transformación de enorme relevancia. ¿Ha llegado el momento de la renta básica? Yo creo que sí. Creo que crecientemente ha venido imponiéndose en el discurso público por oleadas sucesivas. Creo que estamos ante una nueva oleada, pero me parece que en el contexto de los trabajos que lleva a cabo la CIS, sería muy provechoso ponernos a pensar cuál debe ser el nuevo régimen de bienestar después de las enseñanzas tremendas de la pandemia. Y quiero yo adelantar aquí algunas ideas. Me parece que tiene que ser universalista y, como decimos un poco en la CEPAL, sensible a las diferencias. O sea, universalista no significa homogeneizante, significa también entender las diferentes condiciones de los grupos sociales y de las personas. Nos parece que debe avanzarse seriamente en la desmercantilización del acceso a los bienes públicos sociales fundamentales. Y de manera muy particular nos parece que una discusión inminente y urgente es sobre la naturaleza de los sistemas de salud. El hecho de que tenemos la pandemia lo que ha revelado es el debilitamiento de los sistemas de salud como un fenómeno estructural que tiene que ver con la contención estructural del gasto y la creciente privatización, mercantilización de elementos fundamentales que tienen que ver con la salud. Entonces, reconvertir el espacio de la salud en el marco del régimen de bienestar para garantizar acceso universal de calidad para toda la población y en donde además habrá que discutir temas como las patentes, como la producción de medicamentos, la producción de equipo, la formación suficiente de médicos, enfermeras, etcétera. Creo que es inevitable y creo que es fundamental asumir que la pandemia desnudó debilidades estructurales, no solo del modelo económico, sino de los sistemas de protección social, los regímenes de bienestar en toda América Latina. O sea, las cosas no pueden volver pasada la pandemia al estado en que nos encontró la pandemia. Entonces, me parece que ese es un elemento muy importante que tendrá que ver con el nuevo régimen de bienestar. En la presentación que hizo la semana pasada Alicia Bárcenas sobre ideas para pensar la reactivación, terminó su presentación hablando de la necesidad de un nuevo régimen de protección social en América Latina que incluye un ingreso básico.
yo creo que por ahí va la cosa también. O sea, tenemos que ver la universalización del acceso a la salud, sin duda alguna, su desmercantilización, pero también la garantía de un ingreso para todas las personas. Habrá muchas modalidades, habrá diferentes ritmos, etcétera, pero hay que concebir el ingreso básico como uno de los nuevos pilares de un régimen de bienestar, un estado de bienestar, un sistema de protección social. Después nos ponemos de acuerdo en los conceptos de cara a las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y también a los requerimientos de reactivación económica. Y el tercer pilar que yo creo que se ha revelado como un asunto absolutamente indispensable es el del sistema de cuidados. Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia, también ha sido la debilidad de los sistemas de cuidados que tienen nuestros países, la precariedad con la cual se llevan a cabo estos y también, pues en buena medida, procesos que están familiarizados y por familiarizados hay que entender feminizados y por otro lado, marginalmente mercantilizados para quienes pueden pagar todo este tipo de servicios. Entonces yo creo que empezar a discutir ahora no solo medidas puntuales de política. Yo lo que considero que es importante hacer ahora es también, dada la magnitud de lo que se ha vivido, la magnitud de los cambios, que además yo diría que el punto de corte de esta reflexión no es la pandemia, el punto de corte de esta reflexión en una mirada histórica larga, pues es la recesión del 2008-2009. Ese es un proceso que si lo vemos en una perspectiva larga de historia, pues en realidad estamos sometidos a una crisis que no terminó de resolverse y que ahora parece que nos estamos encaminando a una nueva recesión. Entonces yo diría que la renta básica no solo es una medida puntual de política, está concebida crecientemente como un derecho y desde mi perspectiva deberá ser parte de los pilares adicionales que requiere un régimen de bienestar o un estado de bienestar renovado que dé cuenta efectivamente de las grandes transformaciones sociales en la estructura de riesgos, en la estructura de oportunidades, en los anhelos sociales y en las posibilidades que se abren para una vida digna y mejor para las personas. Y en el caso de México, pues lo que tenemos es un proceso en donde está aumentando la masa de transferencias y el país tiene pues una renta básica acotada, esa es la verdad, que es la de personas adultas mayores, que se asume en los principios filosóficos fundamentales de la renta básica, que es su carácter individual, permanente, vitalicio, no condicionado. Puede y debiera mejorarse su suficiencia porque todavía no es óptima en ese sentido, pero es ya una experiencia social en donde seguramente cuando se avance hacia procesos de garantía de ingreso básico de la población, se recordará como el punto de partida en el caso de México de este proceso, el de la pensión universal de adultos mayores. Permítanme terminar con una anécdota. Hace ya unos 10, 12 años que hicimos un encuentro iberoamericano sobre renta básica en la Ciudad de México. Me entrevistaron de una estación de radio sobre el tema de la renta básica y pues le fui explicando al periodista en qué consistía y al terminar la llamada, el taxista me dijo, ahora sí lo entendí bien, es lo de los viejitos pero para todos. Efectivamente, le dije, exactamente, es como usted lo está diciendo y esto me revela cómo tener una referencia práctica, exitosa, como ha sido la pensión universal de adultos mayores, va a ayudar mucho en los debates y exploraciones por venir. Ahí terminaría yo.
Muchas gracias, Pablo. Y si les parece bien, ahora sí abriremos la sesión a preguntas y respuestas. Hay varias preguntas que se pueden generar para ambos. La primera de ellas, incluso hice un agrupamiento porque hay varias que se repiten. La primera de ellas sería, ¿pueden explicar un poco más sobre los mecanismos de financiamiento de una propuesta de este tipo? Y a partir de eso también hablar de las características que tendría que tener una reforma fiscal para poder financiarlo. Si quieren podemos empezar por esa y de ahí nos vamos a la siguiente. ¿Quién gusta empezar? Doctora Damián, no tiene habilitado su micrófono. No, ya me escuchan ahora, sí. Gracias. Ya, gracias. Bueno, mira, parte del financiamiento para la primera etapa que estaba propuesta en la iniciativa que presenté en la Cámara de Diputados, venía de hecho ya de los programas sociales que están actualmente en funcionamiento e implicaba, por ejemplo, eliminar una serie de, como lo planteaba, son miles de programas que están en todos los niveles de gobierno, que se juntaran en uno solo y que se pudiera, digamos, a través de estos financiar el ingreso ciudadano. La otra es la reforma fiscal, pues en realidad lo que estamos teniendo es que no hay, por ejemplo, ese impuesto a digamos, en la parte alta, todavía hay margen para que pueda haber un mayor cobro de impuesto de las personas, del impuesto sobre la renta, pero en el ingreso, en los niveles de ingreso muchísimo más altos que en realidad no hay. Hay otra serie de impuestos, por ejemplo, el impuesto que es muy importante, al menos en la Ciudad de México, el impuesto predial y lo que se llama como el impuesto de plusvalía que mucha gente no quiso, por ejemplo, pero que es un buen, una buena fuente de financiamiento, es, por ejemplo, en el caso de toda la zona de Santa Fe, Polanco, La Condesa, etcétera, etcétera, pues los edificios de varios pisos, pues lo que pagan de predial relativamente a lo que ellos se aprovechan de la ubicación, transporte, agua, vigilancia, etcétera, etcétera, es nada. Entonces pagan como si fueran casi un lote familiar. Y cuando hay muchos hogares que han crecido mucho hacia arriba, entonces ese tipo de impuestos son importantes. El impuesto sobre la nómina también es importante. En la Ciudad de México ya hay, pero en muchos estados no hay o no lo cobran lo suficiente. También los estados y los municipios no tienen mecanismos, sobre todo los municipios, para modificar, pero es sobre todo en materia de las ganancias y el impuesto sobre la renta en los estratos más altos de población. Y recordemos que tenemos una estructura realmente muy desigual. Entonces, el 5% de la población en México pues paga muy poco, porque además tiene muchas exenciones y además hay un problema, ahí tienen que entrar también los mecanismos internacionales, porque en la medida en que existan los paraísos fiscales, va a ser muy difícil, porque lo que muchos hacen es que una vez que se suben impuestos, mandan su dinero a los paraísos fiscales. Y el problema, por ejemplo, en países como América Latina y Rusia, lo que está en paraísos fiscales puede ir entre el 30 y el 60%
del producto, del ingreso disponible en un país. Es muchísimo dinero que no paga impuestos. Entonces, pues aquí la cosa es que desde la Primera Guerra Mundial se sabía, por ejemplo, que el capital financiero es el que lleva la ganancia, y también los bancos siguen teniendo muchos ingresos, pagan desproporcionalmente en materia de impuestos, y la otra es que ese capital financiero tiene que ver también con los paraísos fiscales. Entonces, pues debe de haber una especie de un acuerdo de gobernanza para que eso se evite, el que existan esos paraísos fiscales. No sé si Pablo quisiera decir algo más. Pablo, Bueno, no yo sé creo si- que el tema fiscal es un tema crucial. Yo creo que incluso va a haber que viene un debate sobre la fiscalidad internacional también. O sea, de alguna manera lo que decía Araceli sobre los paraísos fiscales. Recordemos que en la crisis del 2008-2009, incluso el presidente de Francia, en ese momento Sarkozy, planteó la necesidad de eliminar los paraísos fiscales, cosa que finalmente no se hizo. En la cumbre de Addis Abeba sobre financiamiento del desarrollo de hace 5 años, se debatió la necesidad de tener una autoridad fiscal internacional. Desde hace mucho tiempo circula a nivel mundial la propuesta del impuesto de la tasa Tobin, que es un impuesto a todas las transferencias internacionales. Entonces, me parece que va a haber un debate sobre la fiscalidad a escala mundial. Y estamos entrando en una recesión profunda y además simultánea. O sea, recordemos que la recesión del 2008-2009 fue mucho más intensa en los Estados Unidos que en China, por ejemplo. Y los países fueron entrando de manera diferenciada, e incluso en América Latina el impacto mayor fue para un país como México, mucho más integrado a la economía norteamericana que a otras economías. Entonces, viene una discusión sobre la fiscalidad internacional, viene también un debate sobre la importancia de tener, y esto lo han planteado gente como Stiglitz o Campo también, la necesidad de tener una especie de Consejo de Seguridad Económica en el mundo. Es decir, hay un Consejo de Seguridad que fundamentalmente ve, como lo sabemos, los temas de los conflictos, las misiones de paz, pero la gobernanza económica del mundo va a haber que ponerla en juego. Ahora, en un país como México, pues se ha dicho insistentemente que el espacio que tendría un país con un producto per cápita de aproximadamente $11,000 y con una tasa de concentración del ingreso y la riqueza tan alta, pues sí hay espacio para una reforma fiscal. Eso es una cosa bastante evidente. Ahora, es un tema político. O sea, es un tema de economía política, pero es esencialmente un tema político. Las últimas reformas, las dos últimas reformas importantes en materia fiscal en el país fue la reforma del impuesto sobre la renta, que ya tiene bastantes años, y la introducción del IVA. De ahí en fuera no hemos tenido una discusión sobre la fiscalidad de fondo, y creo que es correcto además hablar de la necesidad de una visión hacendaria, es decir, por un lado los impuestos y por otro lado el gasto. Pero el punto de partida aquí es qué tipo de sociedad queremos, qué régimen de protección social o de bienestar queremos construir en el país. Esa es la pregunta a responder. Y una vez respondida esa pregunta, ¿de dónde se pueden obtener los recursos para ello? Fíjense que va a tenerse que volver a discutir el tema de la deuda externa de los países. En CEPAL estamos preocupados por un proceso en el cual ya
el pago de intereses y de capital de los países de América Latina tiende a ser considerable y esto recorta mucho el espacio fiscal del cual se dispone. Pero entonces, básicamente, sí, efectivamente, este es un tema redistributivo, no es un tema de asistencia o de compensación, es un tema de redistribución. Por eso cuando algunos dicen, ¿y por qué los ricos van a recibir la renta básica? Yo digo, pues porque esencialmente la van a pagar ellos además. O sea, hay un proceso de redistribución muy, muy importante y en donde tenemos que recuperar la importancia de la tributación como elemento de cohesión social. Es decir, desgraciadamente en México la palabra impuestos tiene muy mala fama, es muy poco popular y en lugar de verlo como una carga, pues debiéramos verlo como un elemento en el cual el conjunto de la sociedad contribuye según sus capacidades para que la población reciba según sus necesidades. Digamos que esa es la esencia de un pacto fiscal progresivo. Pero lo que hay que discutir es qué sociedad se quiere. Y derivado de qué sociedad se quiere, con qué alcance de derechos, qué grado de cohesión y solidaridad, se derivará de dónde se ponen los recursos. Parte del problema de las políticas innovadoras es poner los recursos por delante. No, pongamos los propósitos por delante y después discutimos el tema de los recursos. Cuando fue la discusión sobre la Constitución de la Ciudad de México, me acuerdo que alguien dijo, es que miren, si vamos a poner los recursos por delante, es como que a Morelos, al redactar los sentimientos de la nación, primero le dijeron cuál iba a ser el impacto presupuestal de abolir la esclavitud. No, primero abolimos la esclavitud y después vemos cómo nos hacemos cargo de todos los fenómenos sociales. O imagínense, en la Constitución del 17 en México se estableció la obligatoriedad de la educación y la enseñanza pública en un país en ruinas financieras. Si en este momento yo he dicho, bueno, redactemos la Constitución solo conforme a los recursos disponibles para ese año, pues no habría alcanzado para prácticamente nada. Entonces, bueno, primero los fines y después los medios. Ahí yo quisiera plantear esto que precisamente en la última reforma que se hizo a la Constitución se puso por delante los recursos, no lo que queremos como sociedad. Entonces, yo creo que la discusión en México se tiene que presionar más precisamente en el sentido que plantea Pablo. Por ejemplo, inclusive mi beca para empezar, pues está dando 330 pesos a los niños en educación primaria. Y, por ejemplo, nosotros en 2016 estábamos planteando que tendría que ser al menos 800 pesos para niños menores de 2 años. Entonces, en realidad, sí, la cuestión es que se está avanzando y algo que a mí me preocupa un poco de cómo está el gobierno, sobre todo federal, es que ha tomado como bueno el nivel que se otorga de la pensión de adulto mayor, el cual en realidad ha perdido su valor en términos reales, porque primero se hizo como la mitad del salario mínimo, que ahí ya perdió mucho de su valor en relación a cómo arrancó. Y ahora se quedó con un valor que además se actualiza con la UMA, cuando no era el espíritu de la UMA, que cuestiones que tienen que ver con lo social, se estuviera actualizando. Entonces, o sea, yo creo que sí debe de haber una discusión profunda en el país, una discusión en la que establezcamos cuáles son esos mínimos, pero no al estilo Coneval anterior y Coneval actual, porque finalmente no ha cambiado nada, pero digo, ¿cuál es lo que realmente necesitamos?
Muy bien. Hay varias preguntas extras. No sé si me pueden permitir hacer un par más. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero hay mucho interés para conocer más del tema. Hay una pregunta que se repite mucho y que es una visión muy lógica que habría que buscar responder. Preguntan varias personas, o más bien exponen varias personas, que hay quienes dicen que la renta básica universal o el ingreso universal disminuiría la productividad y generaría una gran cantidad de free riders, con gente que dejaría de trabajar y malgastaría su dinero en asuntos no vinculados a las necesidades básicas. ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen? ¿Quieres empezar tú, Araceli? Sí, está bien. Bueno, pues es un mito de la derecha que ha llevado a situaciones tan graves como, por ejemplo, en Estados Unidos, que se establecía un apoyo para madres solteras, toda la discusión de que las mujeres digamos, de las comunidades afroamericanas eran las que utilizaban este beneficio para madres solteras y que además se embarazaban con tal de conseguir ese apoyo y no trabajar, lo cual era absolutamente falso. O sea, las causalidades de por qué las personas o ciertos sectores poblacionales tienen ciertos comportamientos, en realidad son distintos a cómo los utiliza la derecha. Y eso llevó a que se planteara lo que se llama el workfare, que es te ayudo si trabajas. Si no trabajas, no te ayudo. Y a final de cuentas, lo que provocó fue que mujeres solas, independientemente de que sean afroamericanas o no, se enfrentan a una dificultad gigantesca para el cuidado de sus menores porque tienen que estar trabajando para que el gobierno les dé la ayuda o al menos estar buscando trabajo o aceptar trabajos que están por debajo del salario mínimo para poder recibir esa ayuda. Y ahora además tienen que pagar guardería, que es privada en Estados Unidos. Entonces, es un desastre. Entonces, los experimentos que actualmente se están llevando a cabo, por ejemplo, el que ya se mencionó de Finlandia, etcétera, etcétera, lo que está mostrando es que la gente que lo recibe no, digamos, hay dos tipos de población que lo recibe. Uno, los que están inscritos en el seguro de desempleo y otros que no, que les tocó por azar. Y lo que están viendo es que la tasa de participación laboral es casi idéntica. O sea, no modifica realmente el comportamiento de quien trabaja y no trabaja. Y la otra es que se tiende a estigmatizar el gasto de los pobres. Se dice que los pobres no saben gastar. Yo me acuerdo muy bien cuando se inició el Oportunidades, el Prospera, el Progresa, que en el colegio Daniel Hernández nos fue a dar una plática de un análisis que era el encargado, uno de los encargados del programa, que nos fue a dar una plática al colegio de cómo estaban gastando los pobres, que les estaban dando el Prospera, oportunidades. Entonces decían, pero es que no entendemos cómo es posible, nos hemos dado cuenta que gastan en zapatos en lugar de estar gastando en alimentos. Entonces, bueno, pues uno para poder ir a pedir trabajo, para poder hacer ciertas actividades, necesita zapatos. Entonces, si le llega un ingreso extra, por supuesto que la gente con pobreza va a gastar en zapatos, no necesariamente en alimentación. Y la otra cosa es que tendemos a decir, los pobres gastan mal su dinero. No es cierto. Eso es falso. Lo gastan más mal los ricos, pero a ellos no les decimos nada. Entonces, finalmente, bueno, porque dicen es su dinero, este no es el dinero, pero el gasto que se va en alcohol y en cigarros y todo eso no está por arriba de lo que pasa en el promedio de la población, pero estamos muy acostumbrados a decir al pobre hay que fiscalizarle 10 pesos,
pero los Fobaproas, a eso sí no les fiscalizamos nada, a eso les tenemos que seguir pagando, aunque hayan sido préstamos fraudulentos, rescates indebidos, etc. Ah, no, eso ya nos comprometimos, la sociedad les paga a esos millonarios, ya no les hacemos nada, pero a los pobres les damos 2 pesos y, a ver, dime, ¿gastaste en alimentos? Ah, ¿te gastaste 2 pesos en cigarros? Tache, fuera. Entonces, creo que eso es una cuestión ideológica más que real. Pablo, no sé Sí, si quieres agregar algo. Sí, yo creo que además aquí esto lleva a una discusión filosófica bien importante, ¿eh? Hay toda una antropología subyacente sobre los pobres. Y miren, lo más difícil de luchar no es contra otro argumento, sino contra un prejuicio. Es extremadamente difícil poder desmontar cuando existen una serie de prejuicios, porque lo que hay es una visión sobre las personas pobres y una idea. Por eso de alguna manera está lo de las condicionalidades, porque se asume que si reciben algo no lo pueden recibir a cambio de nada y hay que estarlos revisando, vigilando y supervisando. Cuando se pregunta de que la gente va a dejar de trabajar, fíjense que se está pensando en los trabajadores y en los pobres siempre. Miren, ni los ricos dejan de trabajar. La mayoría de las personas ricas tienen sus empleos, sus trabajos, sus negocios, etcétera, etcétera. Pero hay una especie de sospecha estructural sobre los pobres, que de alguna manera yo creo que tiene origen colonial y en estructuras sociales de muy larga construcción. Ahora que estaba leyendo el libro de Piketty de Capital e Ideología, me recordó mucho este tipo de cuestiones. Es decir, hay una visión acendrada sobre que los pobres son flojos, irresponsables, tramposos, etcétera, etcétera. En una ocasión, cuando yo era funcionario del gobierno de la ciudad, me entrevistó una periodista porque se estaba debatiendo el tema de transferencias para la infancia. Me decía, oiga, pero ¿usted no cree que si esto se hace van a tener más hijos? Le dije, a ver, ¿usted tendría un hijo adicional por 1,000 pesos al mes? Ah, no, yo no, pero ellos sí. En ese ellos sí está esta idea prejuiciosa, estigmatizante sobre la pobreza y sobre los pobres. Pero el segundo elemento que yo creo que tendríamos que poner sobre la mesa es, ¿qué le pasa a una sociedad en donde la motivación para trabajar es el miedo? Porque detrás de esto está, si les damos con qué sobrevivir, ya no van a ir a trabajar. Mejor que pese sobre toda la población la amenaza del hambre, la amenaza de la carencia, la amenaza de la privación, y que este sea el mecanismo disciplinario esencial para trabajar. ¿Por qué no pensamos en una sociedad diferente? En una sociedad en donde el trabajo sea un espacio de satisfacción, de realización, y no únicamente la única alternativa que le queda a uno para no morirse de hambre o para vivir en una situación de privaciones excesivas. Y un poco siguiendo lo que decía Araceli, detrás hay una paradoja. Muchas de las políticas que se han construido en las últimas décadas parten de la teoría de las expectativas racionales y del capital humano. En realidad ese es el sustento teórico de muchas de las medidas que se han tomado, y de ahí viene que todo el tiempo estemos hablando de incentivos, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es el hecho de que con frecuencia se dice y se estructura toda una teoría económica con base en los agentes racionales y que todos somos tomadores racionales de decisiones, y detrás de esto está que al agregarse las decisiones racionales funciona el mercado, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿por qué si asumimos que somos agentes racionales, se asume que los pobres no lo son? Que los pobres sí hay que decirles, hay que indicarles, hay que dirigirlos, hay que supervisarles. Entonces yo creo que es mucho más un prejuicio que un fundamento teórico científico el que está en juego, que tiene que ver con una estructura de dominación. O sea, los pobres de alguna manera son población bajo sospecha, y de alguna manera estamos cayendo otra vez en esta idea de las clases peligrosas. No, yo creo más bien que se demuestra
que las personas pobres y las personas en general toman decisiones racionales. Termino rapidísimo con esto. Cuando este ejemplo lo he puesto muchas veces, que me parece muy razonable, de una señora adulta mayor de la Ciudad de México, de la colonia Anzures, clase media alta, a la cual la fue a visitar la trabajadora social cuando estaba la pensión de adultos mayores, y la señora dijo, pues yo aquí tengo todo. Viven mis hijos, mi hijo con su esposa aquí, mi nieto, tengo habitación, tengo un baño propio, hay una señora que viene a hacer la limpieza. Y entonces la trabajadora social, pues muy razonable, dijo, oiga señora, ¿y usted para qué quiere la pensión? Ah, dijo, es lo único que no tengo que pedir a nadie. O sea, que era un mecanismo en donde ella podía tomar decisiones, construir cierta autonomía. Y, por ejemplo, cuando se hizo un estudio de en qué gastaban las personas adultas mayores la pensión o cómo valoraban sus efectos, fue muy interesante, que primero decían que comían mejor, primera respuesta. Segunda, me he comprado cosas que antes no podía comprarme, un traje, una camisa, zapatos. Tercero, salgo más a la calle, cosa muy interesante. Cuarto, me respeta más en la familia. Y el quinto, que me pareció muy significativo, he vuelto a dar regalos. Es decir, algunos ayudaban y guardaban el dinero para en la fiesta del nieto tener un dinerito, en las navidades tener un dinerito, porque la necesidad de reconocimiento social también es muy importante. Entonces, todo esto nos lleva a debatir y a fin de cuentas, ¿qué son las necesidades humanas? ¿Quién puede determinar con rigurosidad que solo pueden adquirir esto, solo pueden comprar esto, solo pueden gastar esto otro? Por ejemplo, había una cosa que llamaba mucho la atención en los rubros de gasto, que en muchos casos había cosas para mascotas. Y uno diría, bueno, desde un examen externo, etcétera, uno diría, ¿cómo que están gastándose el dinero en cosas para las mascotas? Bueno, pues era la única compañía que tenían las personas, el único vínculo que mantenían, y para ellos era importante darle el apoyo a las mascotas. Entonces, tenemos que asumir que un ingreso básico debe ser un ingreso legítimo, porque hoy los únicos ingresos legítimos son los que se derivan o del salario o de la propiedad. Y parece que una transferencia no es un ingreso legítimo porque no es propiamente de la persona, sino que lo obtuvo por la vía de la transferencia pública. Parte de la transformación que implicaría una lógica de renta básica es asumir la legitimidad del derecho al ingreso, que es una de las nuevas discusiones emergentes. Nada más. Hay muchas preguntas. No sé cómo andan de tiempo ustedes que nos hicieron el favor de asistir como panelistas para ver si hacemos una más o vamos cerrando la sesión. Yo no tenía planeado salir, o sea que aquí estoy. Entonces, sí, puede ser una más y adelante. Sí. Bueno, entonces nos pregunta. Hay dos preguntas interesantes que me parecería importante comentar. Por un lado, Andrés Cortés de UNICEF México dice que uno de los grandes cuestionamientos a la renta básica universal o el ingreso ciudadano universal es que es más barato de repente focalizar que universalizar. Y nos plantea si se puede elaborar más al respecto, más allá de los errores de inclusión y exclusión. Y hay otra pregunta que nos comenta, además de los recursos, de las capacidades fiscales y de las capacidades de reforma que se puede hacer en esta materia, ¿qué otras capacidades debería desarrollar un Estado para poder concretar una propuesta como la renta básica universal? Perdón, ¿la puedes repetir? Sí, además de las capacidades fiscales, ¿qué otras capacidades debería desarrollar un Estado para poder concretar una propuesta como la renta básica universal? Bueno, en términos de lo de la focalización, como yo lo planteé, hay una, digamos, es falsa la idea de que focalizar es más eficiente, porque al momento de focalizar, como lo expuse a lo mejor demasiado rápido, quedan fuera muchos hogares que realmente lo requieren.
El tema de la o sea, ¿y qué es lo que pasa? Que al no llegar, al no darles estos recursos, se generan daños que pueden ser muy graves en términos, por ejemplo, desde la niñez, en términos de desnutrición o malnutrición, en términos de las madres embarazadas, pues tener problemas también inclusive para los recién nacidos o el momento de amamantar, los adultos mayores, es una cuestión de también de protección a los adultos intermedios, cada vez hay menos empleo, y al hacer universal evitamos este problema de no llegar y los problemas de salud asociados a ellos. No llegar a un niño antes de los 2 años y que viva malnutrición va a tener problemas de salud a lo largo de toda su vida que van a estar a cargo del Estado o se va a morir. Entonces, digamos, esa parte de no atenderlo y de la muerte provocada por no llegar es lo que nunca se suma cuando se hace el balance entre la focalización y la universalidad. ¿Y cuál es el otro tema? El otro tema es que le preocupa demasiado a la derecha que si subsidiamos las tortillas, por poner un ejemplo, Slim come más tortillas o puede comprar más tortillas que una mujer madre soltera en pobreza. Y entonces le va a llegar más el beneficio a Slim que a la madre soltera. Pues entonces lo que tenemos que hacer es cobrarle más impuestos a Slim y a la madre soltera no, pero dejar el beneficio universal para que la madre soltera no tenga que ir a hacer una cola, quién sabe a dónde, no tenga que hacer un favor o asistir a un meeting o ser parte de la carne de los mítines políticos, sino que sea un derecho. Y la otra cuestión que tampoco se toma en cuenta es que la ansiedad que genera en las personas cuando tienen hambre o cuando tienen miedo a no tener para dar de comer a sus hijos o pasar el día, aumenta el estrés. Ese estrés lo que genera en los niños es falta de atención y de capacidad de atención para la escuela. En los trabajadores ocurre lo mismo. Y los gastos en salud generados por los problemas de estrés son también muy elevados y son cada vez más generalizados. Entonces, esos gastos tampoco se toman en cuenta. Entonces, si nosotros hiciéramos un balance de cuánto se ahorraría en salud presente y futuro de llegar a todos y de no llegar, seguramente lo focalizado pierde. Y la otra es, ¿cuáles son esas capacidades más concretas? Bueno, aparte de un ingreso ciudadano, se tienen que desarrollar una serie de capacidades como, por ejemplo, mejor salud, mejores centros de atención, mejor orientación en nutrición, acceso a la alimentación, a una alimentación sana, agua potable. O sea, es lamentable que en zonas muy pobres, lo único que llega son los refrescos y no hay agua potable. O sea, no es posible que las empresas, eso genera obesidad, eso genera diabetes, eso genera una serie de problemas de salud. Entonces son varios mecanismos que no nada más va el tema del ingreso, sino que a eso se tiene que acompañar, por ejemplo, la cuestión del hacinamiento. Estamos con un problema serio de hacinamiento y en una pandemia como esta es muy peligroso. Entonces creo que son capacidades en general muy amplias y necesarias. Sería todo. Sí. Yo quisiera agregar un par de cosas. Uno, me parece muy afortunada la frase de José Antonio Campo, que como ustedes saben fue secretario ejecutivo de la CEPAL, que dice, la universalización es la mejor focalización. Es decir, si tú quieres tener 0 errores
y en particular 0 errores de inclusión, la mejor vía es precisamente la de la universalización. Porque además cuando se critica la falta de focalización, vean ustedes, generalmente se critica que hay errores de inclusión, no errores de exclusión. Y los errores de exclusión, como ya lo señaló Araceli, son los más graves. O sea, puede haber uno que estrictamente no debía estar ahí, pero no pasa a producir ningún daño. En cambio, excluir a alguien que debiera estar ahí constituye efectivamente un daño grave. Entonces, generalmente nos preocupan los free riders, pero no nos preocupan todas las poblaciones excluidas. Y en realidad la prioridad debe ser que nadie que requiera, si el programa es focalizado, deba estar excluido de él. Entonces, en ese sentido, yo sí recuperaría que si no queremos tener errores, hay que universalizar. Y además hay una cosa que es muy curiosa. La focalización es un método, pero de repente se convirtió en un principio. El principio es la universalidad. La focalización en todo caso es una cosa de carácter operativo que tiene que ver con mecanismos de implementación progresiva, etcétera, etcétera, pero se volvió, bueno, ya no un principio, un mantra. Y yo creo que eso es algo que hay que poner en cuestión. Luego, ¿qué deben hacer los estados? Coincido con lo que dice Araceli, ya hemos planteado algunas cosas. Un Estado social fuerte requiere una senda pública fuerte. Eso no tiene vuelta de hoja. Tiene que ver con la fiscalidad y que esta sea una fiscalidad progresiva. Porque, por ejemplo, en América Latina tenemos países con cargas fiscales ya muy altas. Argentina o Brasil, por ejemplo. Pero son cargas fiscales que siguen descansando mucho en una serie de exenciones y en impuestos indirectos muy altos. Entonces, tampoco se trata de alcanzar un 30%, que es el caso de Brasil o Argentina, sin que éste tenga un verdadero carácter redistributivo. Los estados necesitan ser más eficientes también. Debe combatirse la corrupción. Se debe ser intolerante con cualquier forma de clientelismo. Se requiere tener una capacidad de respuesta y agilidad frente a los problemas muy alta. Hay que profesionalizar también mucho el servicio público. El otro asunto que también se ha planteado ahora y sobre el cual hay que reflexionar es el hecho de las dificultades para hacer llegar las transferencias a sectores muy amplios de la población que no tienen acceso a servicios bancarios. No sé, y esto obliga por eso de alguna manera se adelantaron los 4 meses también, porque un segmento importante todavía de las personas mayores, por ejemplo, no tienen cuentas bancarias. De ahí un poco la idea era que fuera a través del Banco del Bienestar, pero el tema de bancarización yo creo que es un tema muy importante, porque parte de la virtud de esta propuesta es su efecto inmediato. Es decir, tú tomas la decisión y en 48 horas la gente tiene los recursos. No es un proceso que tiene que madurar, que tarda no sé qué, que el día de entrega va a ser no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, también hay muchas reformas en el funcionamiento de las instituciones que habrá que pensar para que haya coherencia entre la filosofía de la renta básica, sus principios y los mecanismos operativos. Muchas veces grandes ideas no se concretan por problemas de implementación. Sería todo. Muy bien, hemos llegado al tiempo límite de esta sesión. Quiero agradecerle enormemente a la doctora Araceli Damián y al maestro Pablo Llanes que hayan participado de esta iniciativa. Ojalá que esto dé oportunidad para abrir un debate mucho más amplio justo sobre lo que decía Pablo, de explorar qué régimen de bienestar es el que podemos desarrollar en el contexto que estamos viviendo actualmente, y de la mano a esta propuesta que ustedes han impulsado como parte de la red de renta básica desde hace muchos años. Sin más, no sé si quieran algo más que agregar, y de no ser así, pues estaríamos dando por cerrada esta sesión. Muchas gracias a las más de 100. Sí, claro, Pablo.
que la renta básica era utópica. Le dije que porque era utópica era factible. Y la única diferencia es que lo imposible solo tarda un poquito más. Hay que tener paciencia y perseverancia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a las más de 100 personas que se conectaron. Disculpen los detalles técnicos. La cuarentena nos pone retos tecnológicos para poder seguir conectados. Esperamos poder solventarlos para las próximas sesiones y poder aumentar el número de integrantes a la sesión, porque sabemos que algunas personas quedaron sin poder participar y escuchar esta exposición. Entonces, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y estamos a la orden para lo que consideren. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias a los dos y gracias a todos los participantes.